libro que estarán leyendo es un libro muy interesante, Tus zonas erróneas. Siempre hay un aprendizaje. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver lo que son las ondas sonoras y con este tema terminamos los dos temas para evaluar el primer parcial. Además, en el primer parcial, la presentación del libro vale 15 puntos, así que ya de entrada por ese trabajo que han hecho, que es evidentemente interesante y lleva tiempo, pero es muy útil. Ya todo el mundo entra con 15 puntos de entrada al examen del primer parcial. La mayoría que han estado dando el repaso semanal también tienen 10 puntos, o sea, ya tienen 25 puntos del primer parcial. Por supuesto, los que se han presentado. Así que esto está fácil. Bueno, veremos las ondas sonoras. Las ondas sonoras también son ondas mecánicas. Dijimos, las ondas mecánicas o elásticas requieren un medio físico para propagarse. El sonido se propaga igual en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Bueno, lo habitual es que veamos en el aire, escuchamos el sonido, se perturba el aire y las partículas adquieren un movimiento oscilatorio, transmitiendo su energía, formando la onda sonora. Aquí he copiado simplemente a manera de información el oído y la audición. Este es un tema netamente informativo, yo no voy a preguntar, a ver, dígame qué partes tiene el oído, ni mucho menos. Simplemente como ilustración, decirles que cuando una onda sonora se genera, perturbando un medio físico como el aire, las partículas, como vimos ya, adquieren movimiento oscilatorio, entran por el conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano, una especie de cuerito de tambor, si se quiere, donde impacta, como cuando se toca un tambor o la tamborita, y luego sigue el proceso, el yunque, el martillo, etcétera, hasta llegar por el nervio auditivo hasta nuestro cerebro y escuchamos el sonido, sea grave, agudo, de alta frecuencia, de baja frecuencia, etcétera. Este simplemente es un tema netamente, como digo, informativo, que ustedes lo han estudiado en colegio seguramente en la parte de anatomía, biología, etcétera, etcétera. Simplemente que es la forma en que nosotros oímos y además es uno de los sentidos del cuerpo humano, el oído. La verdad que somos muy agradecidos y bendecidos los que tenemos y podemos escuchar perfectamente. Lamentablemente hay personas que por diferentes causas no tienen funcionando el oído, el sentido del oído, y pues se comunican mediante manos que ustedes conocen. Bueno, entonces continuamos viendo los niveles de audición del oído humano. Vamos a hablar de la frecuencia. En muchas clases he preguntado en el movimiento oscilatorio, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que se tarda en hacer una oscilación. Y la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Entonces, aquí tenemos un rango de frecuencia, claro, de acuerdo a mediciones que se ha establecido para diferentes seres vivos. El campo auditivo humano escucha una frecuencia mínima de 20 Hz, 20 ciclos por segundo. Frecuencias más bajas no escuchamos, no escuchamos. Por ejemplo, imagínense que estamos, qué sé yo, sentados en la tardecita y salta un gato de la barda al piso. Ese sonido es tan suave y de tan baja frecuencia que no lo escuchamos. Y la mayor frecuencia que puede soportar el oído es de 20.000 ciclos por segundo. 20.000 ciclos por segundo.
Una frecuencia mayor a 20.000, ya como les decía, puede romper el tímpano y la persona se vuelve totalmente sorda. O quizás no totalmente, pero sí se vuelve sorda. Yo tengo un amigo, un compañero de universidad, un ingeniero, que trabajaba en una empresa donde el zumbido de las máquinas era tan fuerte, que prácticamente él tuvo que jubilarse a los 45 años porque ya no podía escuchar. Claro, otro tema es, digamos, la seguridad industrial. Eso, la empresa hubiera tenido que poner, qué sé yo, protectores del oído para que no se dañen los oídos de ese ingeniero. Y bueno, él un poco utilizó sus derechos, ¿no? Ya que la empresa no le proveyó la seguridad industrial. El amigo se volvió medio sordo, ya no escuchaba y se jubiló a los 45 años. Entonces, otra cosa son las medidas de seguridad. Ustedes ven los aeropuertos, por ejemplo, hay personal de tierra en el mismo aeropuerto, donde están con sus protectores porque el zumbido del motor del avión es intenso, y si están sin protectores se pueden volver sordos y cada día están con eso, con esa alta frecuencia de sonido. Hay algunos datos complementarios, por ejemplo, para un elefante que tiene un rango de 0 a, imagínense del elefante, escucha bien, el elefante, desde 0 frecuencia hasta más de 160.000. Bueno, el gato, el murciélago, etcétera, 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 es lo que nos interesa es la frecuencia del oído humano. 20, la menor frecuencia percibida por el oído humano, y 20.000 ciclos por segundo o hertz, es lo que escuchamos. Algunos términos complementarios acerca del sonido, que algunos los hemos visto y otros los vamos a comentar o informar, por lo menos en esta clase. El sonido, ¿no? Ya sabemos que el sonido no es otra cosa que ondas sonoras que se originan cuando se perturba un medio físico, sólido, líquido, gaseoso, las partículas adquieren movimiento oscilatorio o vibratorio. Dijimos en el tema de ondas o de movimiento oscilatorio, el péndulo, por ejemplo, tiene movimiento oscilatorio, se mueve en un arco, pero el resorte tiene movimiento vibratorio, que es lo mismo, pero la diferencia es que la trayectoria de las partículas es lineal. Puede ser vertical, horizontal, diagonal, pero lineal. Entonces decimos, está vibrando, está vibrando. Vibración o oscilación es lo mismo, ¿no? Entonces, el sonido, como aquí lo estamos recordando, se origina, las ondas sonoras, por las vibraciones de los cuerpos. Para vibrar, por supuesto, un cuerpo es un medio material. Un medio material que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Veremos más adelantito la velocidad en estos diferentes tipos de materiales. Cuando eso sucede, entonces se origina una onda sonora. Que se propaga en el espacio. Y las ondas sonoras, como ya vimos en la clasificación, son tridireccionales. Se propagan en el espacio y, por supuesto, llegan al oído humano y nosotros lo percibimos. También pueden reflejarse, a eso se llama eco o reverberación, el eco. En algunos lugares, por ejemplo, en Samaipata, los que en Samaipata hay un paseíto turístico por las ruinas del fuerte y uno va paseando. En alguna partecita ahí de la ruta hay un acantilado donde se escucha el eco, ¿no? El eco. Y el sonido que uno emite está de ida. Hola, hola, y el eco responde con el reflejo. Hola, 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 ¿no? Entonces, eso es lo del sonido. Algunas cualidades del sonido son, por ejemplo, lo que está aquí, sonoridad, que tiene que ver con la intensidad del sonido. Sonoridad. Tono.
con la frecuencia, si es de 20 ciclos por segundo, 500, 1000, 2000 o 20.000. Y el timbre con la forma de la onda. Aquí en la gráfica tenemos dibujada una onda compleja, que no vamos a ver eso, pero sí es interesante una onda compleja cuando se superponen las ondas. Hemos visto nosotros superposición de movimientos oscilatorios. Entonces las ondas sonoras pueden superponerse unas con otras y forman una onda compleja, como esta cuando aquí se está ilustrando lo que sería el saxofón, ¿no? Se suman las ondas, bueno, y emiten un sonido, por supuesto, si es un buen músico, agradable para el oído. Nosotros simplemente nos hemos limitado por el nivel del curso a ver ondas sinusoidales, ¿no? O cosenoidales y nada más. Eso es el tema de ondas. En todo caso, como siempre, este apunte yo se lo voy a enviar al final de la clase. Una aclaración más sobre lo que es la sonoridad. La sonoridad está relacionada con la intensidad, es decir, con la cantidad de energía que llega a nuestro oído. Hemos indicado que las ondas son movimientos oscilatorios y el movimiento oscilatorio tiene cambios de posición, de velocidad, de aceleración, de fuerza y de energías, y participan las energías cinética y potencial. Entonces, la sonoridad tiene que ver con la cantidad de energía que están transportando las ondas mecánicas. Y de acuerdo a eso, los sonidos pueden ser fuertes o débiles, ¿no? Según la sonoridad o la energía que transmiten, pueden ser sonidos fuertes o sonidos débiles. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Dígame. Ahí más arriba dice de reflejarse, originando eco, y en la otra palabra, ¿a qué se refiere o qué significa? Reverberación. Reverberación. Prácticamente lo mismo. Pero sin embargo, voy a hacer aquí un cortecito para ver un segundito. Un segundito. Ya. Bueno, ¿qué significa reverberación? Reverberación. ¿Puede ver la pantalla? Sí. Hola. Bueno, Sí, sí. como ven, esta es la, ¿qué digo? Lo interesante de la información y del conocimiento, ¿no? Entonces, estoy diciendo un poco como ejemplo, y por eso, me hago una pregunta. ¿Y qué significa reverberación? Oye, entonces, he entrado a internet y pongo tal cual. Aquí he puesto tal cual. ¿Qué significa reverberación? Aquí está de Wikipedia, la enciclopedia, definición del diccionario de la lengua española, qué es la reverberación en acústica integral, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a abrir alguna de ellas. De la lengua española. Acción y efecto de reverberar. Reflexión difusa de la luz o del calor. Bueno, no parece tan claro. Significado de la reverberación. Conjunto de reflexiones que sufren las ondas sonoras en las paredes, el techo, el suelo, etc. del recinto donde son emitidos, provocando la persistencia del sonido después de la emisión. Está bien. Conjunto de reflexiones que sufren las ondas sonoras en las paredes, el techo, el suelo, etc. Del recinto en donde son emitidos, provocando la persistencia del sonido después de su emisión. Bueno.
Buena la pregunta y también buena la respuesta. Eso es. O sea, ¿qué significa? Eh, Estamos en un cuarto. Aquí voy a dibujar un cuarto. Bueno, un ambiente. Por hacerlo simple, así. Entonces, aquí se emite un sonido. Se emite un sonido. Este sonido se propaga en el espacio, ¿no? Se propaga en el espacio a través de ondas esféricas, ¿no? Ondas esféricas. Ya. Por supuesto, va a llegar aquí, bueno, ya. Solamente ese ejemplito. Bueno, está en todos los sentidos, pero estoy dibujando solamente un caso. El sonido emitido está viajando en este sentido, ¿no? Está viajando. Choca en la pared y se refleja. Una especie de, casi de eco. Eco, eco, eco. Por eso hay ambientes, por ejemplo, donde las paredes son muy lisas o vidrio o lo que fuera, y especialmente en un restaurante. Hay restaurantes que no toman en cuenta el tema del sonido. A mí particularmente no me gusta mucho ir a restaurantes muy llenos. Uno, porque me he cansado de la comida chatarra y ya he ido a muchos restaurantes y no me gusta porque uno está conversando y hay unos reflejos de voces de otras personas, del techo, de todo, y casi no se entiende nada, ¿no? Eso es. En cambio, en los estudios de grabación, por ejemplo, colocan, ¿cómo se llama eso de los huevos? El mafle, el cartón ese con huequitos, para evitar esta reverberación. O sea, en otras palabras, es como el eco, el reflejo de lo que estamos viendo. Es lo que aquí está indicando. El eco o la reverberación, ¿no? Casi lo mismo. El eco también es una repetición, ¿no? De la onda. Como decía, uno dice, hola, en ciertas condiciones, por supuesto, de paredes, y se repite, hola, 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 el eco. Bueno, eso es. Decibelios es la unidad en que se mide el sonido. Así como la longitud se mide en metros, el tiempo en segundos, el sonido se mide en decibelios. Hay normas en las ciudades para el nivel de decibelios. Hace un tiempo en mi casa, bueno, donde yo vivo cerca de la universidad, entre San Martín y Avenida Buch, vivo. Aparentemente una zona relativamente residencial, pero hace un tiempo instalaron qué sé yo, un local donde el sonido era exageradamente fuerte. Ese local está a 3 cuadras de mi casa, pero llegaba en las noches con un nivel de sonido que no dejaba dormir. Yo ya pensaba quejarme, pero alguien me ganó, porque hay límites de intensidad de sonido de los decibelios que están permitidos. Lo contrario, así como hay contaminación del aire, hay también contaminación del ruido. Por eso que, bueno, para lo que nos interesa, la sonoridad se mide en decibelios. Decibelios. ¿Qué más? Tono. Relacionada con la frecuencia. El tono puede ser grave o agudo, dependiendo de la frecuencia. Según la frecuencia, los sonidos pueden clasificarse en graves y agudos. Los sonidos graves son de baja frecuencia, mientras que los sonidos agudos presentan alta frecuencia. Lo que vemos, por ejemplo, bueno, antes más que ahora, el día, especialmente el fin de año o Navidad, ¿no? El año nuevo, uno quiere festejar el año nuevo y bueno, no sé si olvidar o recordar el año viejo, pero la costumbre aquí, especialmente aquí en Santa Cruz, es de lanzar una serie de petardos, unos más bonitos que otros, espectaculares, y ahí creo que en todo el mundo. Pero cuando lanzan esos petardos pausa o otros más agudos, los que sufren son los pobres perritos porque paran aullando porque ese sonido les afecta, les irrita a su oído porque no pueden soportar esa frecuencia. Bueno, entonces tono tiene que ver con la frecuencia y puede ser grave o agudo. Y timbre es lo que diferencia un instrumento de otro, ya que depende del objeto que vibre, ¿no?
No es lo mismo que vibre en un metal, en líquido o en aire. Dos sonidos de igual intensidad y frecuencia tienen distinto timbre si son generados por diferentes instrumentos. Bueno, esto más que todo es, ¿qué les digo? Eh, Interesante básicamente para los que les gusta la música, etcétera, etcétera. Hubo un compañero, Yamil, llamado Yamil, excelente estudiante de ingeniería. Pasó conmigo física 102, aprobó con más de 90, estaba por pasar física 200 y se retiró a un mes de clases, porque él quería ser músico, tener esto que se aprender música, tono, sonido, timbre, apreciación musical, ritmo, etcétera, era su vocación. Pero estudiaba ingeniería porque sus padres le obligaron a ser ingeniero, y cuando sus padres seguramente entendieron que la profesión no se puede obligar, es la decisión personal de cada uno, de cada uno. Entonces el muchacho se fue a estudiar música aquí en una universidad que ofrece licenciatura en música. Bueno, entonces ellos digan más de eso. Lo que un poquito nos interesa es esta parte, la velocidad del sonido. Ya dijimos, las ondas sonoras son ondas mecánicas o elásticas porque requieren un medio físico para propagarse. Este puede ser gaseoso, puede ser líquido o puede ser sólido. Las ondas sonoras se propagan en estos medios. En el vacío, en el vacío no se propagan las ondas sonoras. Pueden imaginar ustedes que estemos en una clase presencial. Aunque ustedes lamentablemente no conocen las clases presenciales de la universidad, porque es el segundo año que estamos con clases virtuales en pandemia, es diferente, es interesante, nos podemos ver, saludar, etcétera. Pero tenemos que adecuarnos a la situación. De momento, virtual. Bueno, les decía, puede imaginarse que están en la clase sentados en los pupitres y yo estoy al frente explicando la lección. Si suponemos que se tapa herméticamente puertas, ventanas y rendijas y se extrae todo el aire de modo que se genere vacío, 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 nada, nada, ni gas, ni aire, ni nada. Y si yo empiezo a hablar, solamente verían la gesticulación de mis labios y no escucharían nada porque el sonido no se propaga en el vacío. Hay otro tipo de ondas que veremos en física 200, son ondas electromagnéticas, esas sí se propagan en el vacío. La velocidad del sonido promedio, que vamos a considerar nosotros esta velocidad en los problemas, en el aire a 20 grados es de 340 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido, que es diferente, por ejemplo, a la velocidad de la luz. Como análisis interesante, por ejemplo, en un tiempo lluvioso y de tormentas eléctricas, cuando se produce un relámpago, ¿qué perciben primero? ¿La luz o el sonido? La luz. La luz, claro. La luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces vemos la luz y al par de segundos, bueno, a varios segundos, decían el trueno. ¡Brum! El trueno. Bueno, la velocidad de 340 metros por segundo, ¿no? En el aire. Y están en otros gases. Interesantemente, en el agua, la velocidad en el agua, 1493 metros por segundo. 1493. Casi 4 veces más. Y en los metales, como el aluminio, 5100. En el hierro, 5130. Es mucho más veloz en los metales el sonido que en los líquidos y que en el aire. Y en el vacío, por supuesto, nada. Entonces, estos datos, en algún caso, vamos a utilizarlo en algún problemita. Hablando del sonido, hay un efecto que se llama efecto Doppler. Efecto Doppler. Se refiere al aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora.
el aumento o disminución de la onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan o se aproximan una de otra. Esto es efecto Doppler. El efecto Doppler fue descubierto por el físico austriaco Christian Doppler en 1842. Christian Doppler. El efecto Doppler. Lo que pasa es que hay una distorsión de la frecuencia percibida. Por ejemplo, en las competencias automovilísticas están los relatores de la competencia transmitiendo y dicen: señoras y señores, divisamos un coche de color azul que se acerca velozmente, y pasa el coche. Ese es el efecto Doppler. Ese es el efecto. La percepción que escucha al principio, la fuerte cuando pasa por el locutor y la que después va perdiéndose hasta que desaparece. O cuando escuchamos una sirena en la calle, bueno, vamos a ver esto. Esa distorsión de frecuencia o la frecuencia percibida es el efecto Doppler. Un primer caso, este. Tenemos este caso. Fuente sonora en reposo y observador en movimiento. Esta mañana, casualmente yo pasé por la exterminal entre Cañoto e Irala. No quiere Y decir. siempre hay parlantes Hasta la a cara todo me volumen, con cientos de decibeles. Pero esos parlantes están quietos en la puerta de una empresa o de una vendedora, ¿no? Entonces, la fuente sonora está en reposo. Está en reposo. Velocidad cero. Velocidad de la fuente cero. Está en reposo. Se puede acercar una ciclista, como yo me acerqué esta mañana, se puede acercar. Entonces, cuando se está acercando, empieza, qué sé yo, 2 cuadras antes a escuchar un sonido. Está una cuadra más fuerte, está media cuadra más fuerte. Y cuando pasa por la misma fuente, bueno, el sonido es demasiado fuerte, se va alejando y va disminuyendo hasta que desaparece. Esa percepción se llama efecto Doppler. En este caso, primero puede ser que el observador se esté acercando a la fuente sonora en reposo. Aquí. Observador acercándose con una velocidad. Se está acercando. Entonces, aparte de la velocidad del sonido, la velocidad con que desempeña afecta a la frecuencia que percibe. Y cuando se pasa, el observador se aleja con cierta velocidad. En ese caso sucede lo siguiente. Aquí está. F' o F asterisco, si quieren, es la frecuencia percibida. F, la frecuencia natural. ¿No? Imagínense, voy a dibujar aquí a otra persona, qué sé yo, bueno, se supone que aquí hay una superficie donde está viajando el ciclista, ¿no? Hay una superficie. Pero si aquí hay una persona que está quieto, está en reposo, entonces escucha la frecuencia natural. La fuente sonora estará diciendo: Creticasas la fuente, venga, compre su lote. Él está escuchando tal cual. Creticasas la fuente, venga, compre su lote. No hay ninguna distorsión. Escucha la frecuencia natural. Pero, cuando hay movimiento, en este caso del observador, entonces la frecuencia percibida es diferente. La velocidad con que viaja el sonido por el aire, dijimos, es 340 metros por segundo. Suponiendo que la velocidad de la ciclista sea 10 metros por segundo, entonces se incrementa a la velocidad del sonido. Prácticamente estaría percibiendo el sonido a una velocidad de 350 metros por segundo. B, esta B aquí en la fórmula, es la velocidad del sonido. El observador se acerca a la fuente sonora y cada vez percibe un mayor sonido. En cambio, cuando se aleja, sucede lo contrario. Cuando se está alejando, entonces, igual, aquí, si se aleja,
la velocidad que, digamos, es supuesta constante, cuando se está alejando, con esa velocidad hay una disminución. El sonido está viajando a 340 metros por segundo, evidentemente, en el espacio, ¿no? Son ondas tridireccionales. Pero como se está alejando a esta velocidad, él está escuchando a 330 metros por segundo. O menos, ¿no? O menos. Entonces, cuando el observador se aleja de la fuente sonora, la frecuencia percibida es menor cada vez hasta que finalmente ya no escucha nada. Este es el caso que estamos viendo de fuente sonora en reposo y observador en movimiento. Otra situación puede ser la siguiente. Fuente sonora en movimiento y observador en reposo. Por ejemplo, aquí está el observador en reposo, quieto, respecto al piso. El observador en reposo está quieto. No se mueve con respecto al piso. Pero ve venir una ambulancia que tiene su sirena o un carro patrullero. Ah, entonces la fuente sonora ahora está en movimiento. La ambulancia seguramente, bueno, se está moviendo con cierta velocidad, bueno, es una emergencia y toda la gente tiene que tener la consideración respectiva y darle el espacio suficiente y ocasionalmente hasta puede pasarse en roja porque es una emergencia, la gente lo conoce. Bueno, una situación que puede presentarse es cuando el observador está en reposo y la fuente sonora se aleja, se está alejando. La frecuencia percibida es esta, una baja frecuencia, ¿no? Cada vez escucha menos. En cambio, cuando la fuente sonora se está acercando al observador, la frecuencia percibida es alta. ¿Por qué? Porque hay un acortamiento de la longitud de onda de la fuente sonora. Ya lo dije de alguna manera anteriormente, aquí. Cuando la fuente sonora emite o perturba el medio, estos círculos no son círculos, son esferas que están viajando de acuerdo a la velocidad del sonido, en este caso a 340 metros por segundo. Pero la distancia entre cada esfera es lo que hemos llamado lambda, longitud de onda. Claro, como la fuente sonora está en reposo, prácticamente la longitud de onda es la misma en la medida en que se continúa emitiendo el sonido. Esta distancia es la longitud de onda, ¿no? La misma que esta distancia, la misma que esta distancia entre cada tren de onda, ¿no? En cambio, cuando está en movimiento, ¿no? Hay una alteración del propio frente de onda. Aquí estamos viendo, entonces, como emitió hace un momento y está avanzando, cuando se aleja del observador, la longitud de onda se agranda. Pero cuando se acerca, lanzó un frente de onda esférico, luego lanza otro, pero como se está acercando, entonces la distancia de esta longitud de onda cada vez es más pequeñita, ¿no? Esa longitud de onda. A eso se debe una percepción de alta frecuencia. La fórmula que también la estamos explicando directamente, sin mayores detalles, es la siguiente. F asterisco es la frecuencia percibida, ¿no? Como percibimos, esta mañana mismo yo volvía del kilómetro 9 y había una ambulancia con su sonido de la sirena, ¿no? Y claro, cada uno se hace el lado, ¿no? Y cómo suena. Entonces, en este caso, ¿no? La fuente sonora, si se acerca al observador, hay una disminución por cuestión de la velocidad de la fuente sonora. Aquí está la velocidad de la fuente sonora. Esa velocidad es esta.
Cuando se está acercando, como en este caso, hay una disminución de la velocidad del sonido de acuerdo a la velocidad con que se mueva la fuente sonora, a la velocidad de la movilidad en este caso, ¿no? de la vagoneta que es la ambulancia. Por lo tanto, la frecuencia percibida es mayor cuando se acerca. Y cuando se aleja, ¿no? Hay un aumento de la velocidad del sonido, por consiguiente, como es inversamente proporcional, la frecuencia percibida es menor. Entonces, primeramente hemos visto estos casos más sencillos. 1. Fuente en reposo, observador en movimiento. 2. Fuente en movimiento, observador en reposo. Pero puede que ambos se muevan. Entonces, sería esta una sola fórmula general. Bueno, está claro, uno con la práctica va haciendo. F' es la frecuencia percibida por el observador, por supuesto. F, solamente F sin nada, que puesto con rojo, es la frecuencia natural del sonido que origina la fuente. B, en el numerador y en el denominador, solamente B, es la velocidad del sonido en el aire o donde se propague. Si es en el agua, si es en un metal, pero en el aire. B sub O, aquí en el numerador, B sub O es la velocidad del observador. Y B sub S es la velocidad de la fuente sonora. Entonces ya uno mira, aquí, si se está acercando es positivo, en el numerador, el observador. Si se está alejando es negativo. En la fuente, si se está acercando es negativo. Si se está alejando es positivo. Bueno, con la práctica uno lo ve eso y por último, el examen lo hacen con formulario. Bueno. Podemos ver un par de problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, veamos un problemita, a ver. Problema número 1. Calcular la longitud de onda del sonido cuando se propaga con una frecuencia de 20 Hz, la mínima, que puede percibir el oído humano. A en el aire y B en el agua. Los datos que tenemos. Entonces, a ver, anotamos los datos. Frecuencia. La frecuencia es de 20 ciclos por segundo. Ya. Frecuencia natural. 20 Hz o 20 ciclos por segundo. ¿Qué más? Las velocidades. En el aire, la velocidad del sonido en el aire. Velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo. Velocidad en el aire. Ya. Velocidad en el agua. Velocidad del sonido en el agua. A ver, vamos a ver la tablita. 1493 metros por segundo. Ahí. 1493. ¿Qué más queremos saber? La longitud de onda en el aire y en el agua. La pregunta es, la longitud de onda, ¿dónde está? Letras griegas. Es alfa, pero bueno. Lambda. Ya.
lambda en el aire es lo que se quiere saber, la longitud de onda, y en el agua, lo borré, era este otro, y en el agua. Las fórmulas son sencillas, como hemos visto. A ver, en el aire. En el aire. La velocidad es distancia sobre tiempo. Eso lo saben todos. Bueno, pondré velocidad igual. En general es distancia sobre tiempo, pero cuando es una distancia aquí, es x sobre t. En general, velocidad. Hemos preguntado muchas veces. Cuando la distancia es una longitud de onda, lambda, el tiempo es de un periodo. Eso es. Además, 1 sobre periodo es frecuencia, entonces la velocidad, en este caso en las ondas sonoras, también podrá ser igual a ¿qué? Aquí. Bueno, voy a nomás a colocarlo aquí. A longitud de onda, estoy mal, no es ahí, es aquí. Longitud de onda por frecuencia. Entonces, esta es la velocidad. Longitud de onda por frecuencia, que se puede usar en este caso de las ondas sonoras. Y ya. Queremos saber la frecuencia. Despejando frecuencia será longitud de onda sobre, perdón, velocidad sobre longitud de onda. Sobre frecuencia, bueno. Despejando la velocidad, en el aire, voy a ponerlo de esta manera. Queremos saber la longitud de onda. En el aire será igual a la velocidad en el aire sobre la frecuencia. Que en este caso es la misma frecuencia. F, ¿no? Despejando la longitud de onda, lambda, en el aire, será la velocidad en el aire, es eso, igual, la velocidad en el aire son 340 metros por segundo. Y la frecuencia que estamos calculando es 20 Hz o 20 ciclos por segundo. En el aire. 0,0 se va. 34 entre 2, 17. ¿Qué? Metros. Metros. Correcto. 17 metros. Esto es en el aire. Similarmente en el agua, aquí pondremos
En el agua lo que hay que considerar es la velocidad en el agua. Va a ser parecido. Voy a hacerlo copiar, pegar. Bueno, simplemente que ahora aquí es agua. Aquí es agua. Y aquí es 1493. Sale 74,65. Gracias. Eso es. Eso es. Entonces, recuerden, esta fórmula de velocidad se puede utilizar en el caso de las ondas sonoras. Bueno, el último problema de la tarde. Problema 2. La frecuencia natural de una fuente sonora que está en reposo es de 1000 Hz. Un maratonista se acerca a la fuente con una velocidad de 5 metros por segundo. Calcular la frecuencia percibida. A. La fuente sonora está en reposo y el maratonista se acerca. Si quieren, anotamos los datos. La frecuencia natural bueno, 1000 Hz. Bueno, la velocidad de la fuente sonora es 0 porque está en reposo. Velocidad de la fuente sonora igual 0. La velocidad del observador la velocidad del observador no es eso. 5 metros por segundo. La velocidad del sonido. ...340 metros por segundo. Ese valor vamos a tomarlo siempre. Velocidad del A. Simplemente B. ...340 metros por segundo. Esos son los datos. Pregunta la frecuencia percibida. F, prima F asterisco. Ya. Bueno. Copiamos la fórmula general, si quieren. Ahí. Ya.
En el numerador, A, se acerca. Si se acerca, el signo es más o menos. Positivo. Es más. Es más. Muy bien, gracias. Esto es aquí. Más. A. Voy a dejarlo aquí más bien tal cual. Y voy a moverlo aquí. Es más. La velocidad de la fuente sonora es 0. Es 0. Esta sería la fórmula que queda. Bueno, ustedes ya van a estar con su formulario para ver si... Bueno. 1000 Hz. Vamos a achicarlo un poquito. Ya. La velocidad del sonido son 340. La velocidad del observador es 5. La velocidad del sonido, 340. Aquí. Lo que dé es la frecuencia percibida. 1014,70. 1014,70. Gracias. Bueno. Esta es la solución de este problema. Bueno, entonces, esto no es tan complicadito, solamente, claro, yo entiendo que no se acuerdan de memoria, pero con la práctica vas a ver, además estarán con su formulario en el examen. Bueno, hoy es una tarde larga para mí, y es viernes. Después hay laboratorio del grupo G1SA de 15 minutos. Después a las 5 menos cuarto con ustedes el laboratorio y a las 6 y cuarto el grupo BI también laboratorio. Es importante que participen del laboratorio porque solamente se reciben los informes de los que participan, por eso los texto en lista y me pasan a la semana las calificaciones, yo lo verifico y pongo la nota. Bueno. ¿Alguna pregunta de la materia, del tema o de lo que quieran? Buenas Hola. tardes, ingeniero. Disculpe una preguntita. Yo adicioné en su materia el día viernes, a lo último, así a las 3 de la tarde, abrieron 2 cupitos y quería saber si es que va a seguir tomando el examen oral. La próxima semana voy a continuar con unos cuantos que me faltan, seguramente usted va a estar ahí. Allá. Listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? Haga las tareas semanales. Sí, ya presenté toditas ya. Perfecto. ¿Más preguntas? El examen dijo que iba a ser la primera semana de noviembre. ¿Qué fecha va a ser, disculpe, ingeniero? ¿El primero, 3 o 5? Eso está explicado. ¿De qué grupo me está hablando? El F1. F1. ¿No se fijó en el Classroom. ¿Se fijó o no se fijó? Hola. Estoy viéndolo eso ahorita, ingeniero. Muy bien. Ya. Rápido, rápido.
¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, aquí está toda la información que hemos mandado aquí. Paula Alejandra González, el 26 de septiembre, envió el tercer libro, Basta de Historias, tus obras erróneas, las tareas semanales, ojalá que esté. Materiales, principios y valores, cuestionario, fecha de presentación, rol de exámenes. Aquí está. ¿Lo ven? Hola. Se ve, ingeniero. Ya. Entonces, toda la información está en el aula Classroom. Ahí lo ven. Ahí dice, el primer parcial del 1 de noviembre. El examen de problemas el 6 de noviembre. Sin embargo, lo voy a recordar, pero es la primera semana de noviembre. Bueno, van a dar ustedes el 3, el miércoles 3 y el viernes 5. La teoría, los del F1, y bueno, ya les voy a aclarar, pero es eso. Bueno, quedémonos con las ganas. Ingeniero, tengo una pregunta. Bueno, Ya. una consulta en realidad. Quería preguntarle acerca del práctico que usted dijo que nos iba a mandar para practicar para el examen. Ah, ya, lo voy a hacer hoy. Voy a mandar a los encargados. Listo, ingeniero. Gracias. Compromiso de profesor. Listo. Que tengan buena tarde. Hasta las 5 menos cuarto. Adiós.